Páginas web. ¿Qué es? Es un documento de información electrónica capaz de contener texto, sonido, video, programas, enlaces, imágenes y muchas otras cosas, adaptada para la llamada World Wide Web y que puede ser accedida mediante un navegador. Esta información se encuentra generalmente en formato HTML o XHTML y puede proporcionar navegación a otras páginas web mediante enlaces de hipertexto. Las páginas web frecuentemente también incluyen otros recursos como pueden ser hojas de estilo en cascada, guiones, imágenes digitales, entre otros. Las páginas web pueden estar almacenadas en un equipo local o en un servidor web remoto. El servidor web puede restringir el acceso únicamente a redes privadas, por ejemplo, en una intranet corporativa, o puede publicar las páginas web en la World Wide Web. El acceso a las páginas web es realizado mediante una transferencia desde servidores utilizando el protocolo de transferencia en hipertexto. ¿En qué lenguaje de programación se puede crear? Lenguaje HTML. HTML, siglas de Hypertext Markup Language, hace referencia al lenguaje de marcado para la elaboración de páginas web. Es un estándar que, en sus diferentes versiones, define una estructura básica y un código para la definición de contenido de una página web, como texto e imágenes. Lenguaje de JavaScript. Es un lenguaje de programación interpretado, dialecto del estándar ECMAScript. Se define como orientado a objetos, basado en prototipos, imperativo, débilmente tipado y dinámico. Se utiliza principalmente en su forma del lado del cliente, implementado como parte de un navegador web, permitiendo mejoras en la interfaz de usuario y páginas web dinámicas, aunque existe una forma de JavaScript del lado del servidor lenguaje PHP. Lenguaje PHP es un lenguaje de programación de uso general de código, del lado del servidor, originalmente diseñado para el desarrollo web de contenido dinámico. Fue uno de los primeros lenguajes de programación del lado del servidor que se podían incorporar directamente en el documento HTML, en lugar de llamar a un archivo externo que procese los datos. Lenguaje ASP. El lenguaje de programación ASP nace aproximadamente en el año 1996. Lo que ofrecía de nuevo este lenguaje era que se podía crear una página web en la que se pudiese programar para que nos ofreciera unos determinados datos. Esto era una gran ventaja porque en aquella época solo se podía dibujar una tabla e incluir unos pocos datos. Lenguaje JSP es un lenguaje para la creación de sitios web dinámicos, acrónimo de Java Server Page. Está orientado a desarrollar páginas web en Java. JSP es un lenguaje de multiplataforma, creado para ejecutarse del lado del servidor. Lenguaje Python. Lenguaje Python se trata de un lenguaje de programación multiparadigma, ya que soporta de orientación a objetos, programación imperativa y, en menor medida, programación funcional. Es un lenguaje preinterpretado, usa tipado dinámico y es multiplataforma. Lenguaje Ruby. Ruby es un lenguaje con un balance cuidado. Su creador es Yuichiro Matsumoto. Mezcló partes de sus lenguajes favoritos, Perl, Smalltalk, Eiffel, Ada y Lisp, para formar un nuevo lenguaje de incorporar tanto la programación funcional como la imperativa. ¿Qué páginas web se puede crear una página web? Jimdo Windows MXTL. Aquí está el prototipo de mi página web. Y listo.